hay satanismo infiltrado. Si los domingos se predica más de desarrollo personal, autoayuda y propósito que de arrepentimiento, hay satanismo infiltrado. Si se predica que cuanto más dinero le des al pastor, mayor va a ser tu bendición económica, hay satanismo infiltrado y roza la secta y lo ilegal. Cuando Jesucristo asciende, lo último que dice es: predicad el evangelio del arrepentimiento. No dice predicad el evangelio de la autoayuda, ni predicad el evangelio del desarrollo personal, ni predicad el evangelio de la prosperidad. Nada de eso es bíblico. Es el evangelio del arrepentimiento. Si la congregación en la que estás no te habla de tu pecado y de tu necesidad de arrepentirte, hay satanismo infiltrado. Creo que no hay absolutamente nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Y que además, si nos avergonzamos de las cosas, las convertimos en arma para los demás. O sea, a mí creo que soy la persona menos chantajeable del planeta. Porque todo lo que he hecho, de lo que me arrepiento, lo he contado. Y como ya lo sabe todo el mundo, ¿sabes? Es como, o sea, te da una paz, una fortaleza, esta soy yo, ya sabéis todo lo que he hecho, todo lo que me ha pasado. Y que hay muchas cosas que yo a día de hoy no puedo decir que yo jamás me prostituía, o que jamás traficaría, o que jamás mataría a alguien. Es que no lo sé. Entonces, hacernos los dignos y juzgar a la gente que hace cosas que nosotros jamás haríamos, o no contar las cosas que creemos que si las contamos la gente nos va a mirar peor. Lo siento, pero ir al cielo no depende de ti. Tal y como nacemos, no tenemos ni la sabiduría, ni el discernimiento, ni las fuerzas para luchar contra la tentación, y por eso vivimos esclavizados por el pecado. Y para eso nació, murió y resucitó Jesús, para pagar el precio de nuestros pecados y así Dios poder adoptarnos como hijos, darnos la gracia del Espíritu Santo, para permitirnos creer en Él, confiar en Él, hasta el punto de poner nuestra vida en sus manos, de entregarle todo lo que somos, todo lo que nos ha dado. ¿Eso significa que vamos a vivir el resto de nuestra vida sin pecar? No. Eso significa que vamos a vivir el resto de nuestra vida con la capacidad que nos da Dios de alejarnos de las cosas que nos esclavizan y de vivir según su palabra. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no hay pecador que Dios no pueda transformar, y que en el momento en el que sientes en tu corazón interés o curiosidad por Dios, es la señal de que Él ya está empezando a obrar en ti, porque sin su Espíritu Santo vivimos sin que Dios nos interese y ni siquiera nos caiga bien. Para poder decir todo esto, seguramente algunos me van a perseguir nuevamente por esto, pero bueno, es momento de decirlo a nuestra gente, para que ustedes cuando hablen con la gente tengan la convicción de que esto existe. Es una anécdota que voy a contar, una paréntesis de mi vida. Estaba empezando yo mi camino de conversión, bueno, ni tan empezando, ya llevaba como 1 año y medio más o menos en este querer acercarme más a Dios. Y había unas monjitas a la vuelta de mi casa en Bolivia. Una de ellas, que era formadora de las novicias, muy amiga mía, y venía de vez en cuando a visitarme a la casa. Una tarde llega y me dice: he estado pensando, he estado leyendo algo el primer libro nuestro había salido, de tu primer libro. ¿Sabes qué? Yo preguntándole a ella, ¿cómo puedo hacer para saber más, para crecer más, ¿me puede ayudar usted? Porque no tengo idea cómo voy a estudiar la Biblia, cómo voy a hacer. Y como usted es maestra de novicias, a lo mejor me puede ayudar. Y la monjita me dice, ¿por qué no tomas clases con el padre X? Un sacerdote muy conocido en Cochabamba, en el que sus misas se llenaban así por sus prédicas. Pero yo ya había oído cómo eran sus cursos.
Entonces le digo, no, me da mucho miedo ese sacerdote, le digo, porque desde que ha ido a estudiar Biblia a Tierra Santa, él ha vuelto con que el maná no era el maná, que era una planta, con que el mar no se abrió para que pasen los israelitas, con que el cielo no es cielo y el infierno no existe. Y yo tengo mucho miedo de esto, o sea, no quiero que me confunda. Entonces la monjita me dice, pero Katia, es que así es. Él es el mejor profesor de Biblia que hay aquí, y así es. ¿Qué crees tú que siendo Dios tan misericordioso como es, va a crear un infierno así con fuego, como dicen muchos, para que el alma se vaya a condenar toda la vida? Siendo Él un Dios de misericordia. No, eso no hay. Y que el diablo, y que te lo figuras tú así con cuernos. Bueno, no me lo figuro con cuernos, hermanita, pero el diablo existe. No, Katia, el mal está en nosotros. Eso no existe. Sea un personaje. Pero sí, ¿y quién era Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿No era un ángel? Luzbel, ¿quién era? ¿No era un ángel? No, pero es que son figuras. Eso no existe. Ah, caramba. No existe el infierno. No. No existe un lugar así de condenación eterna, no. El infierno lo tenemos aquí en la tierra. Y el cielo tampoco existe. No, tampoco. O sea, así un lugar que tú digas, no existe. Nosotros ¿y qué hacemos cuando morimos nosotros? Vamos y nos unimos a más o menos les digo con mis palabras, ¿no? Ya no me acuerdo la palabra exacta. Como un cuerpo de luz, como una bola de fuego que es Dios, y nos unimos y cada unión nuestra le da más energía a Dios. Ah, caramba. Así son las cosas. Y aquello que Jesús habla y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿a qué se refiere entonces? Pero es que son las moradas de Santa Teresa, tú no entiendes, por eso es que tienes que tomar las clases de Biblia con este padrecito. O sea que no existe el cielo, ni existe el infierno. Entonces Jesús, cuando dijo la condenación eterna, serán al fuego eterno, ¿de qué estaba hablando? Pero de esto, del infierno que tenemos aquí, porque aquí pasamos el infierno. ¿Qué crees que son tantas enfermedades, dolores, problemas que tenemos? Ah, no, pues ahí estaba a altura, yo ya estaba en crisis total. Y le digo, mire, hermanita, entonces, ¿para qué usted está de monja? ¿Y para qué yo me voy a esforzar por convertirme? Mejor viviremos bien la vida y se acabó, si igual Dios nos va a perdonar. No, pero es que no es así, no, es que no te puedo explicar bien. Vamos a tener tardes de charlas, yo voy a venir más seguido, pero te ruego que pienses en serio para ir a tomar clase con este padre. Ya no discutí más, se fue la monjita, y yo me entré a mi oratorio y me puse a llorar. Decía, pero ¿qué onda es esta? Entonces, ¿para qué nos dicen que el cielo es cielo? ¿Para qué nos hablan del maná si no existe el maná? Sí, o sea, Adán y Eva no existieron, no existe el cielo, no existe el infierno. Entonces, ¿por qué nos engañan? ¿Qué he vivido engañada, Señor? ¿Qué es esto? ¿Y quién eres tú que me hablas? Pues yo ya estaba con mensaje. ¿Quién eres tú que me hablas? Y yo no había visto todavía a Jesús, yo no tuve ninguna aparición del Señor ni de la Virgen. ¿Y qué es todo esto? Entonces es cosa de mi imaginación, pero yo no sé lo que escribo. Bueno, una crisis total. Ahí sale la vocecita del Señor y dice, no te enredes con todo esto, mejor vete a acostar. Eran las 8 de la noche, yo jamás en la vida me acuesto a las 8 de la noche. Anda y descansa, pero bueno, obedezco porque me lo está pidiendo Jesús. Voy y me acuesto en mi cama y estoy diciendo mis últimas oraciones cuando de pronto me veo en un lugar oscuro, con muy poca luz, y veo a la Virgen
no está parada en el suelo, está mucho más alto que el suelo, como a 1 metro más o menos del suelo, que está parada a mi lado y me dice, el Señor va a permitir que veas todo lo que vas a ver ahora. Él me ha pedido que te acompañe. Y de pronto se abre como un precipicio así, delante nuestro, delante mío, y sale un olor, pero putrefacto, un olor espantoso. Y veo como un mar, o sea, un lago grande, pero de un barro asqueroso, de suciedad. Y de pronto, de rato en rato, ¡fuf!, se prendía fuego, y empiezo a divisar personas. Como que se va aclarando aquello y veo personas, hombres, mujeres, pero les estoy diciendo multitud de laicos, ¿no? O sea, estoy queriendo decir que también ahí hay personas consagradas. Tenían las caras como fieras, o sea, eran hombres y mujeres, pero con las caras tan deformadas, que veía uno y ese parecía un lobo, ese parecía un gorila, este parecía un perro, o sea, de fieras. Una brutalidad porque se daban de dentelladas entre ellos, con maldiciones, con gritos, eran unos gritos como de fieras. Y decía la Virgen, mira aquellos, y aún había uno grupo y decía, son los hijos, porque empezaban maldito y no sé qué, y maldito. Son los hijos que están maldiciendo a sus padres vivos. Y mira este otro lado, padres que están maldiciendo a sus hijos vivos. Todos maldicen aquí. Este es el infierno. Saldrá un libro de esto, pero todo lo que pueda describirles es poco para tener el pavor más grande de llegar ahí. La cosa más espantosa que ustedes se pueden imaginar. Habían como cuevas además, porque era todo esto como un lago, pero habían como cuevas allá. Y la gente ardía, cuando pasaban esos fuegos y se quedaban así, ardían pero no se quemaban. O sea, no llegaban a quemarse más, sino gritaban y gritaban. Y se daban entre ellos, peleaban entre ellos. Me asusté tanto que le dije, por favor, sácame de aquí. Me asusté tanto y dije, no madre, sácame de aquí, por favor, llévame. Le digo, para que tú sepas y después vamos a conversar. Al poco rato nos vimos en un lugar que tenía como una roca frente a mí, como una pared de roca. Yo estaba a la entrada, como a la entrada de una cueva y roca al frente. Con humo, no me molestaba el humo a mí, pero había humo ahí. Y de pronto sale una persona y la Virgen me dice, el Señor ha permitido que tú puedas dialogar con esta persona. Y sale una persona como si estuviera con una malla entera gris. Y la vuelco y le digo a la Virgen, ¿este es el purgatorio? Y me dice, sí. Nos vamos acercando un poco más y en eso escucho, ¡ay, ay! Unos quejidos de dolor tremendos. Y sale esta persona ahí y le digo, ¿están sufriendo mucho ustedes? Y me contesta, y me dice, sí, sufrimos mucho, pero ya hemos visto el rostro de Dios y nos queda la esperanza de unirnos definitivamente a Él. Venimos aquí a terminar de purgar nuestras culpas y nuestras faltas, porque nadie puede llegar al cielo si no es santo. Le digo, ¿tú quieres volver a la vida? ¿Quisieras volver a la vida? Y me dice, sí, por un día quisiera volver. Y le digo, ¿quieres algún encargo? ¿A alguien puedo decirle algo? ¿Para qué quisieras volver? Y me dice, para asistir a una misa y rezar un santo rosario. Y aquello fue un shock para mí. ¿Qué puedo hacer por ti?
pagarte una misa, o sea, hacer celebrar una misa. Y dice, está bien, y nosotros agradecemos. Nosotros necesitamos las oraciones de ustedes, porque cuando salimos de aquí vamos definitivamente al cielo. Nosotros podemos ayudarlos más. Estamos en la iglesia purgante. Esta es la parte de la iglesia purgante. Pero las oraciones de ustedes nos hacen mucho bien. Le digo, ¿y ustedes no pueden rezar por ustedes mismos? Me dice, no. Nosotros podemos rezar por ustedes, pero no por nosotros mismos. Son ustedes quienes tienen que rezar por nosotros. Aquello fue tremendo para mí. Me di cuenta de que una misa que uno asiste en vida, o sea, 20 misas que celebren por uno, tienen mucho valor, pero no el valor de una misa a la que uno asiste como debe ser. Una sola misa, un solo rosario que uno lo reza. Esa alma bendita quería volver a la vida, no para ver a sus parientes, ni para asistir a una misa y rezar un rosario con devoción. Y hago otro pequeño paréntesis aquí, porque son 2 días ya que me choca un poquito. Quiero explicarles. Cuando estamos contestando las oraciones de la misa, parece que estuviéramos en una competencia de quién lo dice más rápido. El Señor recibe todo. Eso no es orar con el corazón. Eso no es orar bien en la misa. ¿Por qué? Tratemos entre los hermanos del ANE de uniformizar un poco más el tiempo de oración. No es quien lo diga más rápido y no se entiende y no podemos unificarnos. Todos tenemos que aprender a vivir esa misa, pero vivirla así, sabiendo que cada palabra que nosotros contestamos, que rezamos en la misa, tiene que salir de aquí adentro. Bien. Luego viene el premio. Estoy sintetizando, tratando de sintetizar esto para no alargarme mucho. De pronto me veo un lugar lleno de luz, tan lleno de paz, tan hermoso, y yo sé, dentro de mí ya sé que eso es el cielo. Veo un lugar con lomas, un campo grande, donde al fondo veo edificios, pero edificios de cristal, pero que no es cristal, como si fueran piedras preciosas. Son claros, son como cristal, pero que tienen luz propia el cristal. Todo tiene luz propia. Las flores que veo en el campo, el zacate, el pasto del campo, todo tiene luz. Escucho cascadas de agua, pero las cascadas tienen música. Son como fuentes cantarinas, pero con música propia. Y veo un montón de gente, unos en grupos, niños y grandes sentados por ahí, todos con unos rostros llenos de luz, felices, con unas túnicas, como cuando tuve la visión de la Santa Misa, con túnicas de colores muy, muy suavitos, pasteles, con un gozo en las caras, pero además, aparte de las flores, que son flores muy especiales las que veo, que tienen luz propia, veo fruta. Y a mí me ha encantado siempre el mango, pero como Dios da y no con palo, así dice un dicho popular, yo soy diabética, entonces no puedo comer mangos. Pero veo unos mangos y el padre y yo éramos locos por los mangos. Eran unos mangos de este tamaño, pero también tenían luz, o sea, de un color especial, entre amarillo y dorado, pero... Y cuando les relaté al día siguiente al padre, le digo, padre, ya habían mangos. ¿Cómo van a haber mangos? Habían mangos. Pero ¿qué sucede? Detrás, en una esquinita, por allá, veo como una reja, pero no es reja. Es que son
como otros materiales. Como si fuera una guía así de jazmines chiquititos. Y ahí detrás están mis parientes. Y me hacen así. Y yo llego a mirarlos hace un ratito, pero falta una persona entre mis parientes. Les pido que recen mucho por Carlos, mi abuelo. No estaba mi abuelo ahí. Al día siguiente, cuando empiezo a rememorar todo, recién me doy cuenta que él no estaba. Pero era como para decirme, aquí han llegado ya ellos. Cada día procuro yo ganarle la indulgencia plenaria a uno de mis parientes, amigos, bienhechores y todas las almas que puedo. Ustedes saben que tenemos muchas ventajas y muchas facilidades para ganar la indulgencia plenaria para un alma. Se puede ganar cada día una indulgencia. Entonces aplíquenla. Recemos por las almas del purgatorio, porque ellas nos ayudan mucho. Vi algunos santos. Santa Catalina de Siena, yo me imaginaba una mujer sota, una enanita chiquita y flaquita. Santa Rita de Casia tenía su marca aquí, por eso supe que era Santa Rita de Casia. San Martín, bueno, todo el mundo sabe cómo era San Martín, pero llegué a ver así algunos santos. Y ya, me dice la Virgen, quiero que entiendas que lo que tú has visto, tanto en el infierno como en el purgatorio, como en el cielo, no es en realidad como verdaderamente es. Solamente se te ha mostrado lo que tus ojos humanos pueden llegar a ver. Nadie ha visto el cielo, nadie ha visto el purgatorio y nadie ha visto el infierno tal y como son, porque ustedes morirían de susto, de la impresión y de gozo. No podrían seguir viviendo. Se les permite ver a ti como a otras personas hasta donde los ojos humanos son capaces de soportar. Si yo he visto toda esa maravilla y esa belleza y la veo a la Virgen como la veo y veo a Jesús como lo veo, ¿cómo serán? ¿Cómo será todo aquello? Muy bien, ya lo dije, ya están contentas. Ok. 2 años que me vienen atormentando con esto. ¡Ay, la monja! Sí. No, espérense. Al día siguiente, ve que estas saben más que yo. Al día siguiente voy a misa temprano porque iba a la casa de ellas a la misa. Voy temprano y como siempre la monjita sale después de la misa, la espero yo un ratito y la saludo. ¿Y cómo estás? ¿Has pensado en lo que te he dicho? Escúcheme, hermanita. ¿Sabe qué? Gracias a la charla con usted, el Señor me ha permitido ver el infierno, el purgatorio y el cielo. Y le voy a decir una cosa. Hay monjitas, hay sacerdotes y hay obispos allá. Así que, cuidado que yo sin pasar clases de Biblia, el día de mañana la mire de arriba y le diga, hola hermanita, ¿había o no había infierno? Cuidado, cuidado. Ay, Katia, tu imaginación, me dijo. Y ya ahí corté con ella porque se acabaron también sus postulantes, no hubieron más novicias en esa congregación. Me imagino lo que les enseñaría. Bien. Nadie ama lo que es malo. Nosotros amamos lo que es bueno. Por eso es que el demonio tiene que ser mentiroso. Si una persona peca, Satanás tratará de hacerle pensar siempre que está haciendo algo que es bueno para ella. Recuerden que es el ser más astuto. Él no puede leer nuestra mente. Eso me lo dijo el Señor. Él no puede leer su mente. Nuestra mente puede leerla la Virgen, puede leerla Jesús y nuestro ángel de la guarda. Pero no puede leer el demonio. O sea, los ángeles sí, pero el demonio no puede leer. Pero no hay psicólogos aquí.
como es el mejor psicólogo, él nos mira, nos estudia y conoce todas nuestras reacciones. Y sabe en qué momento estamos débiles para ¡pum!, caer ahí. El Papa Alejandro escribió: el vicio es un monstruo de aspecto tan terrible que para ser odiado no queda otra que mirarlo. Para odiar nosotros tenemos que ponernos frente a ese ser malvado, descubrir sus mentiras y decirle: conmigo no te... Amigos, bueno, pues voy a opinar de lo que dice la chica esta que se llama ahora Sara, espera, tengo que mirarlo, Sara con B, y que antes, bueno, se sigue llamando Izanami. Antes se llamaba, bueno, y se sigue llamando hasta que se cambie el nombre, Izanami, que es el nombre de, bueno, ya conocéis la historia de esta chica, ¿no? De una diosa del infierno china, porque los padres siempre se han dedicado al ocultismo, al budismo, y la pusieron ese nombre y siempre le han dicho pues que era la reencarnación de una diosa, y han alimentado su egocentrismo creyéndose una diosa. Después pues ha estudiado antropología, es una chica pues que está documentada, que es inteligente, que habla muy bien, que tiene mucho don de palabra. A ver, yo no digo que esta chica sea mala, lo que pasa es que está equivocada. Está equivocada. Ha estado muchos años en eso y o sea, ha estado psicológicamente destrozada y muy mal, pues porque claro, los que hacen esas cosas, pues Satanás se les meten y su vida es un infierno. Y pues a consecuencia de todo eso, pues ella ha tenido una depresión durante muchísimos años, que ha tenido incluso ideas suicidas, ha estado ingresada en un psiquiátrico. Su vida ha ido pues cada vez a peor, obviamente, porque claro, quien está lejos de Dios, pues tu vida no estás bien. Si no estás bien con Dios ni contigo mismo, si no estás con Dios no estás bien contigo mismo. Y eso pues le ha llevado, bueno, pues ya sabéis la historia de esta chica, ¿no? Que ha estado pues psicológicamente muy mal. Es una persona que lo dice ella, además no lo digo yo, que antes era pues manipuladora, mentirosa, que ha cometido muchísimos pecados, que se ha practicado varios abortos, ha matado a varios hijos, se ha practicado abortos, que para mí es matar, y bueno, pues que ha pecado una barbaridad. Ha estado pues hundida muy mal, hasta que no sé qué fue lo que la llevó a acercarse a Dios. Empezó a leer la Biblia, empezó a acercarse a Dios, la vida la ha cambiado, le ha ido muchísimo mejor, ha superado la depresión, es mejor ahora, se siente mejor con ella misma, porque al acercarse a Dios pues la vida la ha cambiado a mejor, obviamente, pero luego se ha desviado del camino. Dice que ha leído la Biblia, pero yo creo que no la ha leído bien, porque si ha leído la Biblia entera también habrá leído el Nuevo Testamento, que es muy importante, porque cuando vino Cristo todo lo anterior ya, a ver, no es que lo anterior no valiera, es que al cambiar los tiempos todo cambió y lo que antes valía pues ya no valía con el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, con el Evangelio. Y se ha desviado bastante, porque ha empezado a leer a Lutero y se ha hecho protestante, o sea... A ver, iba por buen camino, pero parece que se ha desviado. Que yo no quiero decir que no esté que no se haya acercado a Jesús. Se ha acercado, pero no se ha acercado a medias. No va por el buen camino, se ha desviado. Ahora está mejor que antes, porque se ha acercado a Cristo, ha dejado el budismo, se ha dado cuenta que eso es satánico, que eso es de Satanás, del ocultismo también. Eso hace que... Eso es como invocar a los demonios, todas esas cosas es como invocarles a tu vida y a tu ser y te pueden poseer. Por eso estaba tan destrozada y ahora se ha acercado a Cristo, pero está con Cristo, pero no está del todo, se ha desviado, es protestante, porque se ha puesto a leer la Biblia, pero lo que no se ha dado cuenta es que se ha desviado del camino y no se ha dado cuenta del mensaje de Cristo. No la ha estudiado bien, o yo no sé lo que habrá leído, porque se ha desviado bastante, porque no dice más que barbaridades, incongruencias, cuestiona mucho la palabra de Dios, dice sí, porque yo he leído y dice Dios, sí, porque Dios hizo el mundo y la tierra y todo en 7 días y luego descansó y salta. Pero Dios no puede descansar, pero ¿quién eres tú para cuestionar lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién eres tú, hija mía?
como que da muchas vueltas a las cosas y se desvía mucho. Tú no eres quien para cuestionar la palabra de Dios, eso para empezar. Si dice la Biblia que hizo la vida en el mundo en 7 días y luego descansó, pues sería porque hay que descansar en el día del Señor, hija mía. A eso se refiere. Pero ya está, cuestiona mucho la palabra de Dios y como que la tergiversa muchísimo y se va por los cerros de Úbeda. Se ha desviado del camino. La verdad es que no lo hace con mala intención, pero se ha desviado mucho del camino. Y como habla tan bien y es muy líder, porque antes de acercarse a Dios también lo era, pues manipula y tergiversa mucho las cosas y confunde mucho a la gente. No lo hace con mala intención, pero desvía mucho a la gente del camino, como está ya desviada bastante del camino. Lo que tenías que haber hecho en vez de estudiar a Lutero es haberte estudiado sobre todo el Nuevo Testamento más a fondo, y en el Nuevo Testamento, porque lo dice Cristo, cuando murió, fundó su nueva iglesia en sus apóstoles. En Pedro, en Juan, que hizo de hecho, Pedro fue el nuevo papa y instauró la Eucaristía, que es importantísima. Y en la Eucaristía está la Iglesia Católica. Y cuando Jesús murió y predicaban por él los apóstoles, y Pedro fue el primer papa, te recuerdo, porque Dios cuando murió estuvo en la tierra todavía enseñando más a sus apóstoles cómo tenían que predicar, y instauró la nueva iglesia. La nueva iglesia es de Cristo, es de Jesús, es de Dios. Tú no puedes renegar de la Iglesia Católica, decir que eres protestante, porque así estás renegando de Jesús y de Dios, hija mía. Lee el Nuevo Testamento, porque cuando Jesús murió, los apóstoles crearon su nueva iglesia, o sea, la católica, que es en la única que está la Eucaristía, y es importantísima. De hecho, si te lees la vida de los santos, porque en vez de leerte a Lutero te tenías que haber leído la vida de los santos. Y al leerte la vida de los santos te das cuenta de todas las revelaciones de los santos. Hay una vidente que se llama Catalina Rivas, que le habla a Jesús, le habla a la Virgen y le habla a Dios, y le dice que la Eucaristía y la Iglesia Católica es importantísima. Ya sabemos lo que hay en la Iglesia Católica, porque Satanás se quiere meter en la Iglesia Católica y destruirla. Ya sabemos que hay curas, no muchos, algunos curas, cardenales, obispos y monjas que están poseídos por Satanás, pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica sea mala y que tú te tengas que alejar de ella, porque la Virgen, cuando se murió, Pedro hizo lo de la Eucaristía, la dio el cuerpo y la sangre de Jesús, como lo hacen los curas ahora, porque eso nos lo enseñó Jesús y los apóstoles por medio de Jesús, e instauró la Eucaristía, que es importantísima, hija mía. Y en vez de haberte leído a Lutero, léete la vida de los santos y ahí ves muchísimas cosas. Es que dice una barbaridad, como que dice que hay satanismo infiltrado, se predica que cuanto más dinero les dé al pastor, mayor va a ser tu bendición económica. Hay satanismo infiltrado. ¿Pero dónde te sacas tú eso, alma de cántaro? ¿De dónde narices te sacas tú tal barbaridad? Eso te lo estás inventando, ¿no? Porque cuando tú vas a la iglesia, pues piden dinero, pero es que no es para los curas, es para los pobres, hija mía. Es para los pobres, para ayudar, que es muy diferente. Porque cuando Jesús predicaba también le daban dinero y a sus apóstoles, y Jesús lo daba para los pobres, no para él mismo. Es que eso te lo estás inventando tú, que hay satanismo infiltrado. ¿Cómo que hay satanismo infiltrado? Hay satanismo infiltrado en el protestantismo, donde tú estás metida, hija mía, a ver si te enteras. Ahí sí que hay satanismo infiltrado. Satanás te engaña con medias verdades. Lutero se salió del camino y se dejó engañar por Satanás con medias verdades, que es en lo que tú estás metida ahora. La única iglesia verdadera y la que vale es la católica. Las demás sí te acercan a Dios, pero no son completas. No te digo yo que haya pastores con buena intención, pero están equivocados también, porque no es completo ahí. Te faltan cosas, te falta la Eucaristía, que es lo más importante, que es el milagro que tenemos cuando se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está. Léete la vida de los santos de Catalina Rivas, que es una vidente de ahora. Catalina Rivas, que aquí tengo vídeos. Léete y estúdiate la vida de los santos. Y ahí verás que muchos santos y santas eran monjas y eran curas, como el Padre Pío, etc., como Santa Faustina,
Kowalska, etc. También era santa que tenía locuciones que le hablaba Jesús y la Virgen y Dios. O sea, léete la vida de los santos y ahí verás lo importante que es confesarse, lo importante que es ir a misa y lo importante que es la Iglesia Católica, hija. Léete la vida de los santos en vez de a Lutero. Estudia la vida de los santos, de Catalina Rivas de ahora. Y verás lo importante que es confesarse, porque esta mujer dice que sí, porque yo me he acercado y Dios me ha perdonado, porque sí, porque Dios me quiere así como soy. Pues claro que te quiere, Dios quiere a todo el mundo, y la Virgen, y te quiere muchísimo. Lo siento mucho, pero es que esta chica no dice más que barbaridades, una barbaridad una detrás de otra. Una detrás de otra. Se ha metido la iglesia evangélica protestante por Lutero. En vez de estudiar a Lutero tanto, estudia la vida de los santos, el aconsejo, estudia los mensajes de los santos, las locuciones que han tenido, lo que dice realmente Jesús, a Catalina, a los santos, a los videntes, a Medjugorje, hija mía. Y no dice que te tengas que alejar de la iglesia, sino todo lo contrario, la iglesia es de Dios y de Jesús. Pero se quiere meter, lee la vida de los santos, que hay muchos santos que dicen que, y Jesús lo dice, que Satanás se quiere meter en la iglesia para destruirla, porque es el corazón de Jesús, es la creación de Jesús, la iglesia católica, es la verdadera y la que vale, donde está la Eucaristía, que es tan importante. Y si te has leído, que dice que no, que confesarse que no vale para nada, que no sé qué, que no, hija mía, si tú te has leído la Biblia entera, no sé qué te habrás leído, pues si te lees el Nuevo Testamento, Jesús decía que para perdonar los pecados hay que bautizarse, sí, y hay que confesarse. Instauró la confesión Jesús para perdonar los pecados, Jesús, y luego ungió a sus discípulos, y después, cuando murieron los discípulos, a los curas les ungió para darles la potestad de perdonar los pecados. Y le dijo a Pedro, lo que tú perdones va a ser perdonado aquí, lo que tú ates aquí y perdones va a ser atado aquí y en el cielo. Les ungió para que perdonaran los pecados a los curas. Y claro que pueden perdonar los pecados los curas, porque Dios les ha dado el poder. Y si quieres y para perdonarte los pecados te tienes que confesar, tienes que arrepentirte y tienes que cambiar. No es lo que dices tú, no, que Dios me perdona porque Dios me quiere como soy, aunque sea muy pecadora. Claro que Dios te quiere como eres, aunque sea muy pecadora, porque Dios quiere a todos, porque Dios es el que nos ha creado. Claro que te quiere, aunque seas el mayor pecador del mundo, pero también quiere que cambies. ¿Y cómo se cambia? Primero arrepintiéndote de tus pecados y después confesándoles y cambiando, sobre todo cambiando. Porque dices, sí, porque claro, que Dios me perdona, pero claro, si yo mañana vuelvo a pecar y vuelvo a mentir, pues Dios me perdona. Confiésate y te perdonará, si no, no, señorita. Tienes que cambiar, porque claro, aunque te perdone, ya sabemos que somos muy pecadores y que volvemos a pecar. Pero si tú haces acción de querer cambiar, aunque peques 1 y 1.000.000 de veces, pues siempre procurarás ser mejor, y cuando cometas un pecado vas corriendo a confesarte y Dios te perdona. Pero tienes que confesarte, si no, sin la confesión no te va a perdonar los pecados, como dices tú. Si te has leído la Biblia, como dices tú, también te habrás leído el Nuevo Testamento, que dice Jesús que hay que confesarse, que es importantísimo confesar los pecados para que sean perdonados y obviamente cambiar. Pero es que también dice la barbaridad. Puedes decir tranquilamente, digo, sí, porque a mí yo sigo pecando y sigo mintiendo y Dios sé que me perdona, porque sé que me ama. Pero hija, tienes que intentar cambiar. Si antes dices que eras una persona manipuladora y mentirosa, pues dejar de ser una persona manipuladora y mentirosa. Eso no puedes seguir siendo igual, porque si no sigues pecando y eso te aleja de Dios, no te acerca a Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que Dios te va a seguir queriendo igual. Pero tú misma estás alejando de Dios, diciendo que sí, que yo voy a seguir pecando y mintiendo porque Dios me va a perdonar, porque Dios me quiere tal como soy. Claro que te quiere tal como eres, pero también quiere que cambies y que dejes de pecar, ¿entiendes? Que aunque cambies y dejes de pecar, siempre algún pecado pues nos saldrá, porque somos muy pecadores, porque somos muy débiles y porque el Satanás está siempre encima de nosotros para hacernos pecar. Pero cuando te das cuenta de lo que mentir es pecado, dejas de mentir. Cuando te das cuenta que ser egocéntrica y manipuladora es pecado, dejas de hacer esas cosas, porque a Dios le estás ofendiendo. Y sí, te perdona y te quiere, pero quiere que cambies y que dejes de pecar, hija mía. Es que
no hace más que dar la vuelta a las cosas y que cuestionar a Dios y a Jesús. Y dice que es protestante, que es que ha estudiado a Lutero. Deja de estudiar a Lutero y estudia la vida de los santos, hija mía. Catalina Rivas, te voy a poner aquí un vídeo de Catalina Rivas también, que estúdiala, porque a Catalina Rivas la habla Jesús y la habla Dios. Y dice precisamente que la Eucaristía es importantísimo, ir a misa también y confesarse también. Estudia la vida de los santos, el mensaje de la vida de los videntes y de los santos de Catalina Rivas, que es de ahora, y de los santos de antes y de ahora. El Padre Pío. De hecho, muchos santos han sido curas, monjes, monjas. ¿Cómo puedes rechazar algo que está con Dios, hija mía? Estás muy confundida y te estás desviando. Te aconsejo que veas la vida de los santos y que dejes de ser protestante porque estás ofendiendo a Dios. Te has metido en el camino, pero te estás desviando de él otra vez. Amiga, que sigue siendo muy manipuladora. De verdad te lo digo, pero no para bien, para mal. Antes eras manipuladora pues para el budismo, para hablar con la gente, porque siempre te has creído una diosa y te ha quedado algo de eso, que es lo que te tienes que quitar. Tienes que ser un poco más humilde y dejar de manipular a la gente y dejar de llevar a la gente por el mal camino, porque se te da muy bien hablar, se te da muy bien manipular y estás manipulando, estás desviando a la gente, no llevándola a Dios, sino todo lo contrario. Todavía Satanás te tiene cogida y te tiene engañada. Lee la vida de los santos y lee el Nuevo Testamento, porque veo que no te has enterado absolutamente de nada. La Iglesia Católica es importantísima, la Eucaristía es importantísima y confesarse también, amiga, que eso lo dice además el Nuevo Testamento y lo dicen los santos y videntes. Lee la vida de los santos, de Catalina Emmerich, de María Valtorta, de San Agustín, de Santa Teresa de Jesús, ahora la vidente Catalina Rivas, que le habla a Jesús y le habla a Dios y le habla a la Virgen. Y ya verás cómo irás por el buen camino, porque estás muy desviada del camino y estás manipulando muchísimo. Se te da muy bien manipular, hablas muy bien y manipulas muy bien, amiga, y sigues por el mal camino. Lo siento mucho, pero sigues por el mal camino, apoyando el protestantismo. Eso no es de Dios, hija.